¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema de moda, digámoslo así, es el lenguaje inclusivo. Me gustaría, bueno, siempre es complicado, ¿no? Siempre es complicado decir que uno quiere ser lo más objetivo a la hora de hablar de un tema, pero siempre se complica. Ahora bien, una cosa importante, antes de empezar a hablar, obviamente hablo, ¿no? de una charla más o menos culta, más o menos profunda, ¿no? No tienes que ser Kant, no tienes que ser Platón, Sócrates para hacer lo que a continuación voy a mencionar, pero sí en una charla que pretende ser un poquito pues, regulada, ¿no? Que no decir tonterías, digamos, pues lo mejor de todo es tratar de entendernos acerca de qué entendemos, valga la redundancia, sobre ciertos términos, sobre ciertos conceptos, porque pasa muchas veces en que uno habla de una cosa al mencionar una cierta palabra, por ejemplo, esto mismo que mencionamos hace un segundo, de ser objetivo, uno entiende una cosa y la otra persona o las demás personas entienden otra muy diferente. Entonces, uno puede dar por sentado de que se está entendiendo perfectamente a qué me refiero con ser objetivo y las otras personas no lo saben. O es más, ni siquiera se formulan la interrogante. Piensan que cuando yo digo objetivo, yo estoy diciendo o queriendo decir lo que quiero decir con objetivo, lo que ellos entienden. Y ese es un problema muy grave a la hora de entablar un diálogo, ¿no? Porque nos obviamos cosas que muchas veces no son claras, ¿no? Entonces, ¿qué es antes que nada ser objetivo? Bueno, por ser objetivo hay una definición, hay un libro, creo, me parece, si no recuerdo mal, es el inconveniente de haber nacido de Emil Cioran, en donde dice algo así como, ser objetivo significa tratar al otro, en este caso una persona o a las otras personas, como un objeto, como una cosa, como una paleta, como una piedra. Es decir, tratar de verlos no como personas, obviamente en un sentido discursivo, ¿no? Es decir, quitándonos a un lado. Bueno, de hecho, quiero recular un poco, ¿no? No tratándonos, no quería decir no tratándolos como personas, sino más bien nosotros tratar de quitarnos de encima esa parte subjetiva, es decir, la parte emocional, la parte de los sentimientos, tratar de quitarnos esa parte de afuera y mirar a la cosa exactamente como eso, como una cosa, como un objeto. Eso es muy complicado. Sin embargo, tratemos de hacerlo con el fin de que el discurso pueda salir lo mejor posible, ¿no? Y evitar, ahora sí, caer en subjetividades que solamente aplican a una persona, en este caso el que habla, o es importantísimo, ¿no? Pero muy complicado, como decía. Ok, entonces, hablando del lenguaje inclusivo, yo creo que sería bueno empezar con lo siguiente. Vamos a ver si encontramos aquí. De hecho, ya había buscado este video. Se volvió muy popular, no tiene mucho, pero vamos a ver. Pongo el audio a continuación. No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa. Compañere, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa. Perfecto. Bueno, como recuerdan, esta muchacha, Andrea Escamilla, me parece que se llama, bueno, se alteró bastante, ¿no? En el meet que tenía con sus compañeros de escuela. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí esta mujer, esta muchacha? Obligó, obligó a su compañero a que él se refiriera a ella tal como ella quería que se refirieran a ella, a pesar de haber un lenguaje establecido que indica que es incorrecto lo que está solicitando esa mujer, esa niña. Son muchos puntos los que se pueden abordar aquí, pero vamos a tratar de desmenuzarlos. Vamos a ver qué opinan ustedes, ¿no? De entrada está el hecho de que el español, nuestro idioma como tal, no está facultado, no está armado para poder hacer frente a palabras como esta. Es decir, compañere. Compañere no existe. El lenguaje no se forma así. El idioma español no permite el uso de esa expresión, ¿no? Uno la puede decir, compañere, pero no estaría hablando un español correcto, ¿no? Entonces,
De entrada, ese es un punto. Entonces, está obligando. El segundo punto es precisamente este, que obliga a otras personas a que deformen el lenguaje tal como ella lo está haciendo. Otro punto que podemos ver aquí es el siguiente. Tenemos un video de esta profesora, de Carolina Sanín, que a propósito yo la descubrí, Carolina Sanín, que yo la descubrí a través de un video de Rubén Luengas, es un periodista mexicano, que, bueno, en su programa, en uno de sus múltiples videos, pues la expuso, ¿no? Expuso su video, y por lo que entiendo, esta persona, Carolina Sanín, se le echó el mundo encima, ¿no? Bueno, no el mundo, sino las mujeres, las personas feministas, las mujeres o las personas feministas, se le echaron encima por lo que dijo, que a mí, francamente, no me parece grave. De hecho, no sé, es un discurso completamente adecuado, un discurso sincero, no es absolutamente nada agresivo, pero al parecer no cayó bien en ese lado de la ideología, ¿no? Feminista, como digo. Vamos a escuchar un poquito lo que dice. Como ven, estamos en el minuto 9 con 49 segundos. Vamos a ver qué es lo que dice. Esta es una parte importante. En español haría falta, para solucionar el problema, si es que se entiende así, del género, haría falta cambiar toda la lengua porque todos los sustantivos tienen género. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre lo que va diciendo, ¿no? Esto es muy claro, un sustantivo. Con sustantivos nos referimos, vamos a regresar a la escuela, ¿no? La primaria, secundaria. Sustantivos son personas, animales o cosas, ¿no? Entonces, las personas, animales o cosas en español tienen género. Entonces, cuando dices una piedra, su género es femenino, ¿no? Persona, como tal, persona, el género de esa palabra es femenino, ¿no? Etcétera. A eso se refiere. Y los adjetivos también. Los adjetivos, por supuesto, como decíamos, los adjetivos califican a los sustantivos. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí tengo mi colación, ¿no? Voy a sacar una bolsa de dulces, tengo una paleta, ¿no? Esta paleta, como decíamos, su género es femenino, paleta. Y el adjetivo o los adjetivos que se le apliquen también tienen un género. Paleta roja o paleta morada o lo que sea. Morada es un adjetivo femenino. El adjetivo masculino sería color rojo, ¿no? Entonces, como vemos, adjetivos y sustantivos tienen género. Entonces, haría falta crear una lengua artificial. Aquí hay algo importante que cuando vi este video, aquí me chocó un poquito, ¿no? Voy a hacerle un poco al abogado del diablo. Ahora, y el diablo, ¿quién es? Entre comillas, por supuesto. El diablo es la parte que aboga por el lenguaje inclusivo. Veamos, por partes. La propiedad de la lengua, o sea, de cómo se usa, de cómo es lo correcto, entre comillas nuevamente, cómo es lo correcto hablar, o una lengua, cómo se escribe, cuál es la forma correcta de escribirla o de hablarla, quién regula, o qué o quién regula este punto. ¿Tienen algo en mente? Antes de que lo diga, ¿tienen algo en mente? Bueno, hubo un pensador, un filósofo, de hecho se le considera el padre de la filosofía moderna, no la filosofía moderna, el padre del idealismo moderno, en Occidente, obviamente, es George Berkeley, ¿no? Que es irlandés, nacido en 1756, me parece, algo así, murió en 1685. Bueno, esta persona escribió muchas cosas y tuvo muchas ideas originales. Y una de las múltiples ideas es que dijo, ya no recuerdo en cuál de sus tantos libros, dijo lo siguiente. De hecho, creo que lo dice en el principio dijo, ya ni me acuerdo cómo se llama, es el principio, no, tratado sobre
los principios del conocimiento humano. Hace mucho que no lo leo, ¿no? O no, que no lo releo más bien. Pero bueno, ahí dijo, me parece, algo como siguiente, que es el uso el que regula la propiedad del lenguaje. Es decir, somos todos, tal como la gente, como el pueblo, como la sociedad, usa una lengua, ese es el modo correcto. No es una institución, por ejemplo, la Academia de la Lengua Española, quien se encarga de decir qué es lo correcto o cómo debe hablarse el español o cómo debe escribirse. Como sabemos, la Academia de la Lengua Española no es normativa, no dice cómo debe escribirse o hablarse el idioma español. Simplemente es un reflejo, lo que dice la Academia de la Lengua al respecto, es un reflejo de cómo lo usa la gente, en su mayoría, y cómo se ha establecido el idioma en, el, en un tiempo. Entonces, si la lengua de la Academia Española, perdón, si la Academia de la Lengua Española dice que, por ejemplo, no se dice hablastes, o corristes, o comistes, si la Academia de la Lengua dice que no, que está mal dicho eso, no es porque la Academia de la Lengua se le haya ocurrido, dijo, esa forma es muy vulgar de decirla, así que obligo o establezco la norma de que el español debe hablarse así. No, no. El español, si eso lo dice la Academia de la Lengua, es porque la gente lo usa así. El dijistes, etcétera, fue una forma, y de hecho fue hasta donde tengo entendido, fue una forma fue una forma correcta de hablar, esa forma de expresarse, poniendo la S a estos verbos, así como mencionar el aiga, o por ejemplo, decir ansina, todas estas palabras que hoy, en pleno siglo XXI, incluso todavía en el XX, nos suenan como vulgares, como formas incorrectas de hablar. Lo son ahora, pero no lo eran hace, pon tú, 400, 500 años. Si a ustedes se les ocurre buscar algún texto en español, pero del español del siglo XVI, el 1500, 1400, encontrarán que esa forma de hablar viene escrita en esos textos. Por ejemplo, ¿cuál se me viene a la mente? Se me vienen dos. Uno es el libro de Bernal Díaz del Castillo, en su libro, híjole, ¿cómo se llama? Historia verdadera de la Nueva España, o algo así, verdadera historia de la Nueva España. Y te sorprende, cuando lo vas leyendo, te sorprendes cómo bueno, ni tanto, ¿no? Si ya has leído algo al respecto, bueno, ya tienes idea de cómo crees que cómo se habla el español en la época de Bernal Díaz del Castillo, que fue en la época de la conquista, ¿no? 1490 y algo, 1500 y cachito, ¿no? Entonces, hace 500 años, más de 500 años, se hablaba así. Otro libro es El Quijote. Hay ciertas, no sé si todas las versiones del Quijote, pero al menos algunas viejonas, ¿no? Ya medio antiguas, pues se habla así, se expresa así, Miguel de Cervantes, si no recuerdo mal, porque leí de Cervantes hace bastante tiempo, pero me parece que viene ahí, y sin duda en el libro de Bernal Díaz del Castillo. Entonces, como decíamos, en esa época, hace 500 años, igual valga la digresión, ya yo se los advertí, es una digresión bastante amplia, pero ya regresamos al hilo conductor, ¿no? Al leitmotiv. Entonces, hace 500 años era correcto, era una forma adecuada de hablar. Por ejemplo, decir dijistes, decir ansina, decir tal vez, no lo sé, aiga, ese ya me estoy inventando, no estoy seguro de si ese se decía hace 500 años. Pero vamos a otorguemos de forma gratuita que fue así. Y si en un ejercicio de imaginación diríamos que hace 500 años hubiera sido incorrecto una forma quizá vulgar de hablar, decir, por ejemplo, dijiste, tal como ahora lo consideramos que es la forma correcta. Y si alguien hubiera dicho haya o así, en vez de ansina,
nos hubieran catalogado de personas vulgares, de personas nacas, de personas que no sabemos hablar, porque el contexto era otro completamente distinto, ¿no? Entonces, era el uso en esa época lo que regulaba la propiedad, el uso correcto del lenguaje. Entonces, esto esto es a lo que quería llegar con la palabra, con esta expresión de Carolina Sanín, en la que no estoy de acuerdo en este punto. O bueno, en cierto sentido sí y no. Vamos a tratar de explicar. Voy a regresar un poquitín nada más. Entonces haría falta crear una lengua artificial. Ok, una lengua artificial, dice. En cierto, ahorita decía con lo de sí y no, con respecto a esto, lengua artificial, en cierto modo, las lenguas todas, si es que no estoy equivocado, o muy equivocado al menos, son artificiales, ¿no? Lo son en el sentido de que es la conducta, el quehacer humano, el que va indicando que se crea, o el que va regulando si se crea o no una nueva palabra que se incruste al idioma. Y somos nosotros, consciente o inconscientemente, quienes vamos formando esta lengua, la vamos armando. No es, no es que se dé, ese es el sentido, digamos, en el que estoy en desacuerdo con ella, ¿no? Porque ella dice que habría que crear una lengua artificial para que pudiéramos hablar con compañeros, etcétera, ¿no? Pero no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque nuestras lenguas, como tales, ya son artificiales en ese sentido. No lo son, ahí sí le doy la razón a ella, y creo que es a lo que se refiere, en el sentido de que orgánicamente, no sé si conocen un poquito acerca de marketing digital, acerca de cómo se acercan las personas a una cierta página web, ¿no? Por ejemplo, a la de YouTube. ¿Cómo se acercan las personas? ¿Alguien se lo recomendó? O estaban navegando en internet, googlearon y de repente les apareció YouTube, ¿no? En la lista de resultados de búsqueda, les apareció como un anuncio hasta arriba y por ahí llegaron. Si le picaron ese anuncio, su búsqueda, llegaron a YouTube no de manera orgánica, no, sino mediante un anuncio pagado. Entonces, a eso me refiero con orgánico. Con orgánico es natural, de ahí viene la palabra, ¿no? Lo orgánico, como las plantas que quieren ser normales, normalmente sin la obligación de un anuncio de una persona que las obligue a crecer, ¿no? Sino crecen naturales. A eso se refiere la palabra orgánico. Entonces, la lengua, en cierto sentido, crece orgánicamente. No es que al principio de los tiempos uno de los cromañones de nuestros antepasados, ¿no? De los neandertales o de los antepasados, haya decidido en su pensamiento, voy a crear, o él y otras personas, voy a crear una lengua para comunicarnos. Y esta va a tener la siguiente sintaxis y las siguientes formas ortográficas. Eso no pasó. Eso sí sería una forma artificial. La forma orgánica fue tal como Dios le dio a entender a esos primeros seres humanos para comunicarse. Esa forma fue la orgánica, ¿no? Y creo que a eso se refiere. Sin embargo, no es completamente cierto porque la lengua, por Dios santo, no somos máquinas, no somos plantas, sino se va armando conforme el criterio humano, que no tiene todo de artificial, sino es plenamente consciente. Por ejemplo, los neologismos, ¿no? Son unos de ellos. Muchos se integran no lo sé, por ejemplo, de hecho lo acabo de utilizar uno hace segundos, el de googlear. Esta palabra, tanto como que orgánica, no me parece, ¿no? O sea es plenamente consciente como se metió al idioma, pero bueno, dejemos las digresiones. Entonces, en esa parte no estoy del todo de acuerdo con ella, ¿no? Pero sigamos, vamos a escuchar, vamos a ver qué más dice. Este especie de espacio público, que es la lengua, y que son sobre todo los pronombres dentro de la lengua, habría que determinarlo, reglamentarlo, privatizarlo. Haría falta un autoritarismo. Justamente esto es a lo que nos referíamos en el video de esta muchacha, que es muy impresionante, ¿no? Es una muchachita, ¿no? Muy con lágrimas y todo, pero autoritaria como nadie más.
obligó a sus compañeros a que hablen como ella quiere que se hable y a deformar el idioma como ella lo deforma. Vamos a repetirle un segundito nada más. No soy tu compañera, soy tu compañera. Perdón, una disculpa. Compañere. Ahí está. Continuemos. Es una tiranía decirles a las personas qué pronombres usar para referirse a qué, porque precisamente va en contra de cómo se usan los pronombres y va en contra también de cómo se desarrolla y cambia una lengua de la. Exactamente, aquí hay otro tema. Sí, ya quedó claro, ¿no? Lo de la tiranía de esta muchacha, la deformación del lenguaje. Pero acaba de decir algo, Carolina Sanín, de cómo se usa el lenguaje, cómo se usan las palabras del idioma. Ahorita, como decimos, ahorita, en este siglo XXI, a principios del siglo XXI, las primeras 2 décadas, nuestro idioma se usa así. Pero no sé qué vaya a pasar con este lenguaje inclusivo, pero si logra tener éxito el lenguaje inclusivo y en 20, 30, no sé, 50 años se arraigó tanto que las personas de esa época ya de una forma no artificial como esta muchacha hablan o hablarán con lenguaje inclusivo, sino van a hablarlo ya de una forma orgánica, se incrustó tanto, ¿no? Suponiendo que en 50 años se haya incrustado tanto el lenguaje inclusivo en la lengua, ya será parte del idioma y será la forma correcta de hablar. Entonces, sería un punto, bueno, en favor de lo que estoy diciendo, ¿no? De que es el uso, o bueno, de lo que decía Berkeley hace mucho tiempo, es el uso el que regula la propiedad del lenguaje. Ahorita no está bien, pero en 50 años, quién sabe. Tendremos que ver qué es lo que pasa en 50 años. En 50 años yo tal vez esté vivo, tal vez no, espero ver qué es lo que sucede, ¿no? Continuemos. Organicidad de una lengua. Organicidad, aquí está la palabra que hablamos antes, ¿no? De lo orgánico. Unas señoras feministas o señores machistas que decían en días pasados que estudiar la gramática era para los cacrecos excluyentes de la RAE, y no, primero que todo los cacrecos excluyentes de la RAE me caen muy mal. Hicieron. Sí, antes de escuchar lo que dice ella, sí, efectivamente, la RAE, bueno, Carolina Sanín está aludiendo a otras personas, ¿no? Que estas otras personas feministas argumentan que las personas que hablamos, que no usamos el lenguaje inclusivo, tomamos muy en cuenta estas normas anticuadas de la RAE. Y no es cierto. Bueno, sí, no, sí lo hacemos, pero no en el sentido de que estemos obligados o nos estemos obligando por ciertas creencias machistas en usar la lengua de un modo muy específico según lo norma la RAE, porque como ya lo mencionamos antes, la RAE no es un instituto normativo, sino simplemente es el reflejo de cómo se usa, cómo usa la sociedad el lenguaje. O sea, estas personas que argumentan de que ustedes son unos vejestorios que siguen normas anticuadas de la RAE, no es cierto. Falso de toda falsedad. Usamos la lengua tal como la usa la sociedad desde hace mucho tiempo. La RAE no nos importa. Que la RAE secunde lo que yo pienso es muy diferente. Continuemos. El peor diccionario de cualquier lengua que haya conocido, pero además son machistas y son. Acá hay un importante, ¿no? Bueno, la verdad que no sé a qué se refiere de que el diccionario de la RAE, según Carolina Sanín, es el peor de la historia. No sabría qué decir al respecto, pero continuemos. Excluyentes, etcétera. Pero conocer la gramática no es obedecer una serie de reglas, no tiene nada que ver con la obediencia, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la apertura
Y los pronombres son la parte de la lengua que más tiene que ver con esa apertura, con esa libertad, como decía antes, con esa manera de partir de la ignorancia y partir simplemente de la presencia, del estar de un objeto para llegar tal vez a conocer ese objeto. Pero en fin, a lo que iba con eso es a que quienes piensan que hay que exigir que a la gente se les llamen por lo que llaman sus pronombres, es decir, los pronombres que quieren tener, son los que están actuando de una manera reguladora y en contra de el libre desarrollo, por así decirlo, o el necesario desarrollo, o el natural desarrollo de la lengua. Si la lengua, según lo que creemos y según cómo queremos reflejar la realidad, termina no teniendo géneros, pues terminará pasando, pero eso no se puede hacer por decreto, ni mucho menos. Ahí está, justamente lo que decía hace un segundo, hace unos momentos. Puede pasar, puede ser que el lenguaje inclusivo se integre a la lengua. Puede ser, tal vez años, no lo sé en cuánto tiempo. Pero cuando se integre, ahí, con toda razón, las personas como esta muchacha, y lo voy a poner de nuevo porque está bueno el video. No soy tu compañera, soy tu compañera. En 50 años, cuando, repito, el lenguaje inclusivo logra integrarse en el idioma, tanto como para volverse una forma normal de hablar, una forma normal y correcta de hablar el español, decir compañere y no compañera o compañero, o bueno, no es necesario que se excluyan, pero cuando el compañero logra integrarse perfectamente al grado de que sea una forma correcta de hablar, solamente ahí esta muchachita Andrés Camilla podría decirme a mí, o a sus compañeros, o a quien sea, estás hablando mal el español. Porque se dice compañere, no compañera o compañero. Solamente en ese contexto, no ahorita. Ahorita está siendo una muchachita autoritaria totalmente. Continuemos con Sanín. No se puede hacer por amenazas de ostracismo. Ni siquiera los viejos de la RAE se habrían atrevido a poner leyes. Híjole, qué cosa tan increíble acaba de decir Carolina. Ni siquiera los vejestorios, ¿no? Entre comillas, de la RAE, ni siquiera ellos, que tienen que alguna autoridad a tener, por algo están ahí. No son personas de la calle como yo, como cualquier hijo de vecino. ¿No? Tienen cierta cultura, ciertas credenciales para estar ahí. Ni siquiera ellos se atreven a obligar, a establecer normas de cómo debe hablarse en español. Ni siquiera ellos. Pero sí, esta señorita Escamilla. No soy tu compañera, soy tu compañera. Increíble, ¿no? Increíble. Voy a repetir lo que dice Sanín. De ostracismo. Ni siquiera los viejos de la RAE se habrían atrevido a poner leyes o a pensar en determinar castigos para quien no obedezca las reglas de la lengua. Y yo no estoy hablando de reglas de la lengua al hablar de los pronombres, estoy tratando de ver qué es lo que son, estoy hablando de hechos lingüísticos. Los pronombres entonces sirven para hablar de cosas refiriéndose a ellas. Perfecto. Bueno, creo que no queda más que decir al respecto. Simplemente, bueno, que cada quien, ¿no? Y lo único con lo que puedo terminar es que, bueno, creo que ya se dieron más o menos cuenta de cuál es mi posición. Tratando de ser bastante objetivos, no quiero. Una de las formas de ser objetivo es no intentar no hablar, o más bien, dicho de una forma positiva, intentar hablar sin adjetivos. Es decir, porque cuando empiezas a poner adjetivos a las cosas, ya entra como, obviamente, ciertos adjetivos, no todos, ¿no? Pero hay ciertos adjetivos que cuando los empiezas a mencionar, bueno, pues ya se empieza a ver que hay cosas completamente subjetivas, ¿no? Propias de uno, de su ideología, que empiezan a afectar el discurso, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera dicho de Andrea Escamilla que, bueno, miren su forma tonta de hablar. Bueno, ese tonto ya es un adjetivo, y estoy calificando, y estoy siendo un prejuicioso, estoy prejuzgando algo, ¿no? ¿Por qué es tonto? Eso cómo lo tonto se establece, cómo aplica perfectamente a ella.
no puedo demostrar eso. Entonces, si no lo puedo demostrar es porque ya es un discurso, ya no es objetivo como yo pretendía, si no es bueno, es muy subjetivo ese adjetivo, ¿no? Entonces, lo mejor es intentar dejar a un lado los adjetivos a la hora de hablar, ¿eh? Y bueno, es otra digresión, ¿no? Valga la redundancia. Ok, entonces, pues nada, eso es lo que tenemos que decir y me despido.